carrera emocionante y que te abra la puerta al mundo, la gastronomía es para ti. Invierte en tu futuro y estudia el diplomado en gastronomía y arte culinario por un año. Podrás ser parte del auge gastronómico de 33 billones de dólares con un alto índice de empleabilidad. Nuestros egresados destacan y muchos de ellos inician sus propios negocios. Empieza tu camino en esta industria billonaria. Saborea el éxito y asegura tu matrícula en el Diplomado en Gastronomía y Arte Culinario por un año. Inicio de clases 3 de abril. Informes e inscripciones Samanes Ocampo 576 o llámanos al 225-266. Encuentros de literatura y creación amazónica. En esta oportunidad, luego de haber tenido la posibilidad de escuchar a Raúl Vázquez en diálogo con Jaime, un poco retrotrayéndonos a un pasado que en algunos casos podría haber sido esplendoroso y que como sigue generando tertulias, y me encanta que sigan hablando de la tertulia, es chévere, esto hay que dejarlo, parte de los encuentros y los reencuentros en estas jornadas son lo mejor que tiene y los libros a veces son simplemente momentos para conocer un poco más a los escritores, para reencontrarnos con los escritores, para descubrir a través de este intercambio a nuevas revelaciones como los que vamos a ver en esta presentación. Y bueno, reencontrarnos con Welmer Cárdenas, a quien pido un fuerte aplauso. Welmer, que en esta oportunidad nos está presentando Farid, editado por Tierra Nueva. Y yo quiero leerles un poco el resumen de esta narrativa, de este libro breve, pero muy conciso y muy poderoso. Farid es un niño de 5 años que asiste a la institución educativa inicial Amadeus del asentamiento humano Roberto Ruiz Vargas en el distrito de Yarinacocha. Inesperadamente, la tarde del 11 de julio de 2016, una persona que dice ser su tío ingresa en el plantel con el permiso de la encargada de cuidar la puerta. Llega al aula donde está el niño y se presenta ante la docente también como su tío. Le dice que ha venido a recoger a Farid porque su abuela, quien suele hacerlo, está en el hospital de E-Salud de Pucallpa. Entonces, sin ningún reparo, se lo lleva. Farid, 3 días después, es encontrado muerto, flotando en las aguas de la quebrada Caño, ubicada a 12 kilómetros de la margen derecha del kilómetro 20 de la carretera que va de Pucallpa hacia Lima. Con este impactante relato que es una historia real que sucedió en Pucallpa, donde reside nuestro amigo y colega Welmer, se genera toda esta historia que mezcla tensión, suspenso, crimen, realidad, la condición humana en todo su esplendor. Y para hacer los comentarios, nosotros hemos decidido acudir a Portela Vela Rivas, para quien pido un fuerte aplauso. Es uno de los jóvenes de la nueva generación narrativa iquiteña, que además ha leído el libro de Welmer y va a hacer algunos comentarios al respecto. Pues bien, para iniciar con respecto a los comentarios me parece apremiante mencionar una cita textual que encontré por ahí. Son los comentarios de una autora respecto de lo que considera como literatura. Bueno, la vida de cada ser humano es muy limitada. Nace con un sexo asignado, una sola familia, un solo país. No puede elegir la época en que vive ni el espacio, tampoco elige la clase social, ni la salud, ni su rostro, ni su estatura. Y frente a estas limitaciones, escribir es una superación. Uno puede escribir desde el punto de vista del perro que no fuiste, o del hombre o mujer que no eres, o en este caso, del niño que no eres. Leer y escribir son superaciones de las fronteras históricas de edad y de biografía. A veces, la literatura es un testimonio de los problemas, los conflictos y los dramas de la realidad.
Entonces, una tarea del escritor, del intelectual, es la búsqueda de la verdad, otorgar voz al silencio, al dolor más íntimo, al deseo de justicia. Palabras de la autora uruguaya Cristina Peri Rossi de 2013. Pues bien, uno al abrir un libro espera un viaje, claro, un viaje motivado por las palabras que estás consumiendo, que abre puertas a tu imaginación, a las imágenes que te transmite y a la forma en la que estas palabras construyen estas situaciones y estos sentimientos que despiertan en uno mismo. Y yo considero que un buen producto literario es aquel que se queda como un tatuaje en la mente de quien sea que lo haya leído. Y pues bien, a mi parecer, y no es por exagerar, creo que este libro es un tatuaje. ¿Y por qué lo considero así? Bien, Farid tiene varias características que lo hacen un producto literario bastante particular y auténtico en ese sentido. Y entre las varias características que encontré, puedo mencionar la forma en la que se hace un uso de los recursos retóricos, por ejemplo. Estos se usan en ocasiones como herramientas para conectar al lector con los conceptos pertinentes y para, de cierta manera, infantilizar circunstancias e ideas, con el fin de que el texto maneje a la par la crudeza de un crimen, lo enternecedor de una infancia y lo lamentable de la miseria que rodea la historia de los personajes. Y otra característica importante de este libro, luego de finalizarlo y luego de pensar en él por varios minutos, porque sí es un libro que a pesar de ser breve es bastante impactante, es que siento que la manera en la que está construido provoca que sea un producto literario que aporta. ¿Y por qué considero esto? Bueno, la forma en la que construye la exposición de circunstancias me parece particular, porque uno al describir un crimen, uno al escribir sobre un crimen puede caer en lo banal de llegar al morbo, uno puede caer en lo cliché, uno puede caer en un refrito más de una historia de un crimen. Pero en el caso de Farid no ocurre de esta manera. Farid se toma el tiempo para construir la interrelación de factores que condicionan la realidad de este niño, de esta infancia, y que lo orillan de cierta manera a ser voluble, a ser presa de un crimen tan horrendo como lo es el asesinato. Y toda esta exposición de factores hace que uno como lector, al finalizar el texto, reflexione al respecto de estos. Entendiendo todos los factores y la forma en la que se interrelacionan, porque están presentes en el libro y se explican en el libro, uno empieza a cuestionar la forma en la que nuestras acciones, nuestras circunstancias y nuestros alrededores tienen importancia en nosotros mismos, a tal nivel de ser muy importantes, a tal nivel de ser tan importantes como para nuestra misma subsistencia. Y bueno, teniendo todo lo que ya dije en cuenta, puedo asegurarles que este producto literario puede resumirse diciendo que es un libro impactante, enternecedor, breve, doloroso y relevante. Y les aseguro que es un producto literario que a uno lo deja marcado. Y pues bien, para iniciar con las apreciaciones del mismo autor, me gustaría preguntarle, porque es algo de lo que he estado es una pregunta que he estado rondando en mi mente desde que finalicé el libro, es ¿cuál fue el detonante que provocó en usted la creación de este producto literario? Ok. Disculpa,
planteamos un poco esta entrada a este diálogo que supongo va a ser esta presentación, quisiera precisar algunas cosas respecto de Welmer Cárdenas. Un poco leyendo su biografía oficial, escritor y periodista desde la década de los años 70, a través de su trayectoria hizo prensa en medios radiales y escritos de carácter regional e interregional. Por muchos años codirigió con Raúl Ceballos el diario y la revista Carta Abierta. A la fecha ha publicado una docena de libros de variada temática: mítico-mágico, sobre violencia política, música popular, prostitución, anecdotarios periodísticos de carácter amazónico y universal. Ahí destacan Los 1000 ojos de la ayahuasca, Relatos del brujo Arimuya, El amor en los días violentos, El llanto de la yaimama, Libélulas rumorosas de la noche, Quizás mañana tu nombre. En su tarea de escritor y periodista ha recibido diversas distinciones y reconocimientos de entidades regionales y del Ministerio de Cultura. En el 2015 fue reconocido como el escritor del año en la región Ucayali. En el año 2019, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo le otorgó la medalla de la ciudad de Pucallpa. Como escritor, figura en la antología de los escritores modernos de la Amazonía, habiendo sido asistente y ponente en diversos eventos literarios regionales, nacionales e internacionales. Y una salvedad: si uno está en Pucallpa y quiere saber un poco de Pucallpa y quiere enterarse de Pucallpa, quiere escuchar sobre su historia, sobre su geografía, sobre su cultura, sobre los datillos más interesantes, tiene que buscar a Welmer, porque Welmer es, además de un hombre que tiene el dato preciso, conciso, excelente, es un excelente conversador y una gran persona, y por eso yo creo que hay que darle un fuerte aplauso a Welmer, Ortega, ¿cuál era la pregunta que me hiciste? Le pregunté cuál fue el detonante que provocó en usted la creación de este producto literario. El detonante, ¿no? No la motivación o la causa. Paco Bardales ha hecho una reseña del ejercicio periodístico que yo hago desde la década del 70. Como periodista hemos laborado en medios escritos, en medios radiales, hasta hoy, luego de la pandemia, y dentro de esas circunstancias hemos recibido una serie de denuncias sobre diferentes aspectos que imperan en la sociedad ucayalina, pucallpina fundamentalmente, diversos tipos de cosas que se dan en el periodismo. Justamente una de esas denuncias que llegó fue sobre la muerte de este niño, que me sorprendió sobremanera. El abogado que me hizo llegar toda la documentación, porque esto está documentado, le hice una entrevista en mi programa de radio. Fue una entrevista bastante amplia. Incluso entrevisté a la abuela que cuidaba al niño, a la madre que abandonó al niño, a todos, y grabé todas las entrevistas, varias que se hicieron, porque yo tenía ya un objetivo: no solamente rubricar en la radio y en los periódicos que se hicieron en Pucallpa, en el semanario ABC y también en el diario Ímpetu. Incluso, y eso lo tiene Jaime Vázquez, con la foto inicial de cómo este niño fue encontrado en un arroyuelo, está de cúbito ventral, por supuesto, y eso motivó a que en un momento dado Jaime se interesara por el libro, y lo he editado siguiendo más o menos el derrotero de la serie Río Marañón, ¿no? Porque tiene este formato. Entonces, en base a las denuncias existentes, a todo el proceso que se hizo respecto a los protagonistas
principales en esta obra, donde no menciono los nombres. Pese a no mencionar los nombres en el texto original, yo recibí una carta notarial de parte de la madre, que no tenía ninguna autoridad moral para hacer eso, porque quien cuidaba al niño era la abuela. Entonces, ahí ponía de que el libro no se difunda, que la empresa editora tampoco sigue editando los libros, amenazó con una demanda y una serie de cosas más, ¿no? Consulté con el asesor del programa periodístico y me dijo: déjalo ahí, tú sigue igual, esperemos la demanda para ver cómo, de qué manera vamos a contestar, ¿no? Entonces, ahí fue el génesis o el origen justamente de plasmar todo ese hecho luctuoso, terrible, verdaderamente dramático, de la muerte de este niño, que, ahí lo digo, es producto de muchas veces de una noche de juerga. Y pongo un ejemplo, como decía John Lennon, ¿no? El propio John Lennon decía que su llegada a este mundo era ese tipo de resultado. Y eso es lo que ocurre lamentablemente en nuestra sociedad. Y mucho más lamentable en departamentos como Amazonas, como San Martín, Loreto y Madre de Dios, donde hay muchas madres precoces que están embarazadas a los 13, 14 años. Y yo he conocido jovencitas de 17 años que ya tenían hasta tres hijos. Por falta de una efectiva planificación familiar y por falta de los cuidados que hay ahora para las muchachas, para las mujeres, sobre todo cuando hay una serie de métodos justamente para evitar este tipo de concepciones. Farid fue el resultado justamente de esa noche de juerga, de tal manera que el supuesto padre biológico, que se negó a registrar, a firmar como tal la partida de nacimiento del niño, tenía ya otro compromiso y tenía otros hijos. La mujer también tenía otro compromiso y tenía otros hijos, de tal manera que Farid fue entregado a la abuela, como ocurre también en la Amazonía en muchos lugares, donde los niños son criados literalmente por las abuelas. Eso ocurrió con él, pero como tenían escasez de recursos económicos, no había verdaderamente un apoyo por parte del padre como debía ser, la exigencia que tenía la abuela ante la demanda ya para que el sujeto, uno, que reconociera al niño y posteriormente le diera una pensión. Entonces, por ahí fue el derrotero, fue la causa para que este niño fuera asesinado. Yo quisiera como generar este diálogo, y me interesa, por ejemplo, desde el punto de vista del lector y luego también desde el punto de vista del autor. Uno, a Portela como lector, esta sensación de indefensión del niño, ¿de qué modo está planteada en el libro? ¿De qué modo se genera? O sea, si hay algo que a mí me llama la atención es cómo el escritor se superpone al cronista, al periodista, y empieza a contar una historia en lo cual el morbo queda en segundo plano y lo que se plantea es una radiografía de la sensación de indefensión del niño. No sé cómo has sentido tú este proceso. Bien, desde el punto de vista del lector, como dices, al momento de hacer una narrativa de este tipo, es más se describen más los factores internos.
y la forma en la que este sentimiento de indefensión de parte de una infancia está construida acá, y la forma en la que es transmitida a mí como lector, es que se hace uso de recursos literarios, que construyen descripciones de cierta manera infantilizadas. Hay bastante sección de este escrito está dirigido directamente hacia Farid. Así que el lenguaje que se usa es como si un adulto estuviera dirigiéndose a un niño pequeño. Y este sentimiento enternecedor que describe la situación precaria de este niño hace que este sentimiento de que es un ser indefenso crezca más y sea abordado de manera un poco, se podría decir, mucho más efectiva de lo que uno esperaría de una narrativa un poco más llana. Genial. Welmer, hay dos acercamientos que tú tienes efectivamente al caso, una como periodista y otra como narrador. Este es un caso muy conocido en Pucallpa, fue muy difundido en su momento. Se habló de muchas cosas durante mucho tiempo, fue un caso que concitó la atención constante tanto de la prensa como de la población. Y nos has contado un poco que hay un momento detonante que decides pasar de ese momento de periodista, de investigador, de cronista si se quiere, a esta decisión de contar la historia desde el punto de vista, en varios momentos epistolar, epistolar como muy personal si se quiere. ¿Por qué decidiste, o sea, cómo adoptaste el tono digamos, de la narrativa del libro? ¿Por qué? ¿Y en qué circunstancias crees que, por ejemplo, este tono debió ser abordado al momento de ver el caso? Porque si hay algo que yo he reconstruido un poco, no solamente por los testimonios de lo que señalaron, los testimonios de los amigos, colegas de la prensa en Pucallpa, es que en cierto modo el caso de Farid fue un caso monstruosamente manoseado, desde el morbo más espeluznante, más primario. ¿Cómo tú te alejas un poco de eso y planteas este tono, uno, desde tu labor como periodista, y dos, desde tu labor como narrador, como escritor? Claro, se ha tocado en estos días sobre la novela y se ha hablado mucho, se ha abundado en lo de la ficción, mucho se ha abundado en que hay mucha mentira en lo que puede decir un autor, porque no necesariamente una historia que se rubrique en un libro es exactamente vinculada a la historia, ¿no? Pero estamos en una corriente europea un tanto, también en Perú, algunos escritores. Entonces yo asumí un rol de hacer este libro como una novela de no ficción, una novela de no ficción, nada de ficción, basado en los hechos tal como realmente ocurrieron, pero apelando a una especie de manejo técnica un tanto difícil, porque la mayoría de mis libros están narrados en primera persona, ¿no? Y hay gente que me entrevista como si yo fuera el que hizo todo lo que está, sobre todo en el libro de las rumorosas, como si yo fuera el que ha recorrido todos los bordes del Perú y del mundo, ¿no? Entonces me preguntan así
y no entienden que es una primera persona que maneja una serie de personajes que se emblematizan en un yo narrador. Y también en tercera persona, ¿no? Se utiliza mucho, los escritores utilizan mucho la tercera persona. En este caso, yo lo hice como un mirador, un tipo que se entroniza, que encarna toda esa realidad en segunda persona. Es un poco difícil ese manejo de segunda persona. Pero mirado desde un punto de vista, desglosando todo lo que los periodistas y los periódicos asumen, porque nosotros vemos en la televisión todos los días: el sicario mató a tal, le metió un balazo en la cabeza, le acuchilló y es todos los días, por un celular le descuartizaron a alguien, y entonces se utiliza mucho el morbo. Entonces yo como periodista no he tratado desde esa óptica, y como escritor mucho menos. He humanizado toda la situación que se ha presentado, y como una reflexión frente a la vida y frente a la muerte. Entonces eso lo he rubricado ahí en un tono reflexivo, justamente sobre lo acontecido con este niño Farid, ¿no? Ustedes han leído, y va justamente hablando ahí. Pero el autor no le habla a un niño que está corriendo por acá. El autor no le habla a un niño que se está columpiando en un parque. El autor no le habla a un niño que puede estar leyendo o puede estar disfrutando de un refresco. Todo el libro se está hablando a un niño muerto. Se habla a un niño muerto, Fantasmas, si se quiere. a un niño que ya murió, pero dentro de ese hablar a ese niño que ya murió, que ya no existe, se va haciendo una serie de manejos como retroceder en la historia, que lo llamamos pues los flashback, y va retrotrayendo todas esas vivencias que ha tenido el niño. Genial. No sé si tienes alguna pregunta. Más bien un aporte. Como bien dijo Welmer, una historia así es casi producto del medio en el que nos encontramos. Los medios de consumo masivo, incluso las redes sociales, nos invitan a que nuestro consumo como lectores, como consumidores de contenido, sea fugaz, sea superficial. Y este libro hace contraparte a esta realidad, a este contexto actual de los medios, del manejo de estas historias, del manejo de relato de crímenes, así sea periodístico o en un fondo diferente, pero me parece muy necesaria este libro como producto literario, porque no es un libro que te vas a tardar en leer una semana, es un libro que puedes leerte en 1 hora, 2 horas, y como ya había mencionado, es la forma en la que está construido, genera impacto, te deja pensando, está escrito en un tono reflexivo, en segunda persona, y esta perspectiva sobre una situación de injusticia local, por cierto, que ahonda en términos mucho más internos, que explora las interconexiones entre los factores que la condicionan, hace que nosotros como personas entendamos mucho mejor la construcción de estas injusticias, que reflexionemos mejor sobre nuestra realidad local, porque con estos medios masivos, la forma en la que nos enteramos de noticias trágicas, uno nunca se detiene a pensar o a analizar de manera un poco más objetiva la forma en la que estos se han dado.
uno solo lo entiende de manera un poco más inmediata, y por eso es que, a mi parecer, este libro es un recurso necesario. Eso es lo que tenía que decir. Welmer, como periodista, como cronista, a veces uno está curtido, o en todo caso la realidad te curte para enfrentar las situaciones más espantosas, si se quiere, ¿verdad? Quienes de alguna manera como tú han hecho ejercicio de prensa durante mucho tiempo, y en algunos casos policiales, por ejemplo, es una de las cosas más alucinantes, porque de un momento a otro apareces en situaciones o investigas cosas brutales. No sé, pienso un poco en Conversación en la Catedral, cuando Zabalita conoce a Carlos Ney, o en Tinta Roja, cuando el joven escritor de periodismo conoce a su jefe, a Saúl Faúndez, y tiene que entrarse en el mundo de la crónica, en Tinta Roja, perdón, tiene que encontrarse dentro de esta situación. Pienso, ¿en qué momento el cronista, el periodista, el reportero tan curtido se quiebra probablemente al escribir esta historia? Porque yo supongo que acá hay una sensación de indefensión y al mismo tiempo de impotencia. Por muchos momentos he sentido esa impotencia de lo ineluctable, el hecho mismo de contar la historia desde el punto de vista de una epístola hacia un niño muerto, hacia un fantasma. Habla de que en algún momento eso ha sido un proceso que ha pasado probablemente por la aceptación, la resignación y el luto mismo del narrador. ¿En qué momento ese proceso se dio en la redacción, en la escritura de Farid? ¿Y cómo, de qué modo se generó, de qué modo se dio? Cuando Jaime Vázquez rápidamente leyó el libro, porque está en otro formato, es mucho más amplio, tiene 84 páginas, este es más dentro del formato de la serie Río Marañón. Cuando conversamos con Jaime Vázquez en Pucallpa, me decía, oye, me dice, aquí hay un pasaje, veo que de Iquitos, ¿así? ¿De Iquitos? ¿Qué? Y me señala a las hermanas Barcia Bonifati. Porque las hermanas Barcia Bonifati, desde la Amazonía, fundaron los llamados jardines de infancia de aquella época, y que ahora son los centros de educación inicial. Y Francisco de Sales, justamente para orientar por ese lado, en esa proyección que tiene el cristianismo, la esencia que tiene el cristianismo de ama a tu prójimo como a ti mismo, Francisco de Sales acuñó una frase que dice: todo por amor, nada por la fuerza. Las hermanas Barcia Bonifati, cuando crearon los jardines de infancia, estuvieron con los niños, justamente hicieron primar esa frase con ellos. Y en el caso de Farid, que tenían sus politos celestitos, en el polo decía: todo por amor, nada por la fuerza. Y justamente la gran contradicción a todo eso ocurrió, hay un momento que tú me hablas de eso, justamente ocurrió en el pasaje cuando la fiscal va a buscar al niño que había sido ubicado por un pescador en un arroyuelo. Y hay todo un protocolo, indudablemente, para el levantamiento de un cadáver, se cierra la cosa, mascarillas, están ahí los auxiliares, los policías, tomando notas. Entonces, cuando la fiscal va diciendo niño de aproximadamente 5 años, viste así, y cuando le dan la vuelta al niño, cuando le ponen
cúbito dorsal, aparece justamente la inscripción: todo por amor, nada por la fuerza, ¿no? Una cosa así. Eso me movió realmente bastante. No sé si alguno de los presentes tiene una pregunta. Sí, Carlos. Sí, yo quiero, dentro de lo que nosotros hacemos a veces, nos dejamos llevar porque a veces nos dicen la información o a veces nos adentramos a algo más interno donde nadie llega. Pero en este caso yo puedo sentir como que lo has relacionado mucho a tu vida. O sea, ¿qué puede haber sucedido como para que una noticia, como has visto tantas noticias, tanta información que uno pueda ver, como para poder decir, en este me voy a basar, esto me llama la atención? ¿Hay algo que tenga que ver Farid, que ese niño, en comparación con tu infancia o la vida o alguna parte de tu vida personal, como para ver de repente lo vivido o has vivido de infancia, has visto algo parecido? Al comedor rezar, salir del comedor rezar, ir a dormir rezar, levantarse rezar y todo eso. En el Amateus, digo, ya no se estilaba hacer los rezos, sino más bien la mis, porque la palabra mis, como utilizan los niños, la mis a los estudiantes les hacía reflexionar en un silencio para que eleven su pensamiento reflexivo hacia la divinidad. Última pregunta, Jaime Vázquez. Quiero que viene acá al fondo para preguntar. Yo quería preguntar a Portela, porque creo que eso también es una de las intenciones de la publicación de libros de este tipo. ¿Qué le ha provocado leer desde hijitos una historia pucallpina? Si presumiblemente acá hay historias más trágicas. ¿Por qué los jóvenes escritores no toman temas de este tipo para escribir historias tan simples, tan aterradoras, tan bien logradas? Y Pucallpa nos da ese ejemplo, o los pucallpinos, o los pucallpenses. A ver. Desde mi perspectiva, al leer este libro, uno de cierta manera al compartir, debatiblemente el mismo territorio, hablando de región, uno siente este grado de familiaridad y como bien dices, hay historias similares o hasta más trágicas en nuestra localidad. Y a mi parecer, las razones por las que en Iquitos no se manejan estas historias es que en Iquitos, como se podría decir centro, si es que me excusan el término, al ser un centro, uno como autor, como escritor, tiene este sentimiento de que es un lugar con más versatilidad. Y al escribir desde la perspectiva de alguien que cuenta una historia trágica, uno se arriesga un poco más. Porque una historia de este calibre, si no la manejas correctamente, puedes caer, en definitiva, puedes caer en el morbo, puedes caer en convertirla en una historia de suspenso criminal, en lugar de tratarla como lo que es una injusticia. Y pues a mi parecer esa es la razón por la que en ciudades como la nuestra uno no se atreve tan a menudo a relatar este tipo de historias, a pesar de que guardamos similitud con estas en varios aspectos. Ok. A ver, creo que va a seguir el debate. Vamos. Walter. Yo quisiera hacer una pregunta porque me la han hecho a mí mismo acerca del plan lector. Me preguntan cómo se Europa el plan lector, qué libros los estudiantes, colegios, secundarios, primarios y secundarios,
Entonces yo veía hasta cierto punto que aquí en el Perú, el plan lector que existe ya varios años, un poco los autores se han volcado a eso para vender libros en la universidad, y hay una literatura muy facilonga, una literatura que se ha eliminado prácticamente la vida. Quiero decir, tú puedes comer en la historia, pero no puedes hacer sexo, no puedes hacer cualquier cosa menos hablar lisuras, cosa que es cotidiana en nuestras vidas. Eso no se hace en Europa. Los planes lectores se basan en libros de autores clásicos y de algunos autores que de alguna manera están dentro del canon literario del país. Y en ese aspecto, también conversaba contigo, ¿tú crees que ese libro, que tiene otra tonalidad en cuanto a tus libros que tienes, podría encajar dentro del plan lector? Este libro ha ido a los colegios secundarios. Y la primera edición literalmente se agotó, y lo que envió Jaime, que no ha sido mucho, 500 libros, se han agotado también, ¿no? No hay, de tal manera que he dicho, Jaime, Estoy esperando que te necesito más libros. No tenía ni para la presentación, ¿no? Porque muy solicitado, pero no está dentro del canon de la literatura infantil, este libro, dentro de ese canon. Porque en Lima yo he tratado con diferentes familias cuyos hijos estudian en colegios particulares fundamentalmente, y hay autores, incluso Slava Calvo, que fue poeta joven hace muchos años y que últimamente ha sido reconocido también, creo, por una entidad X. Él ha derivado en la literatura infantil. Incluso se ponen una especie de situar edades. Libros de 7 a 9 años, de 9 a 11, de 11 a 13 y así. Y hay editoriales que han entrado en eso. Yo he leído incluso a una autora española que escribió sobre la Amazonía. Un libro de aventuras de la Amazonía, totalmente desconociendo la realidad amazónica, ¿no? Entonces, parece que hay una especie ya de comercializar esto, de mercantilizar todo esto y llegar fundamentalmente a los colegios privados, donde los libros cuestan un carajal de plata. Ok, a ver, creo que las últimas tres. Marco Antonio, Melissa y Gerald. Breve, por favor. Yo creo que estaba un poquito pensando en esto del asunto de por qué no se escribió aquí una historia parecida, cómo sentimos esto un loretano leyendo una historia que ha sido puesta en escena en Pucallpa y que también lo escrito en pucallpino, etc. Yo creo que, de hecho que tenemos puntos en común, muy transversales, hay una afinidad, como dice Portela, como dice Emerson, hay una afinidad geográfica, ¿no? Y eso facilita, pero también creo que porque los temas son universales, ¿no? Y al ser un tema universal, creo que podríamos encontrar una escena muy parecida en Siberia, porque no tanto hablamos ya sobre si hace calor o hace frío en Siberia o en la Amazonia, sino sobre el dolor humano, ¿no? Sobre la condición humana. Entonces, eso en esencia. Solo Ya, eso, para ser breve. Muy bien, Marco Antonio. Marco Antonio coincide con Miguel Donaire. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay que escribir desde las márgenes. Y Marco Antonio Panduro también dice, hay que escribir desde la periferia. Y está escribiendo desde la periferia. Entonces,
aunque la literatura vuela, viaja y es universal, pero en nuestro país mucho se ha centralizado todo esto en élites que se han manejado en la capital de la República y que se siguen manejando ahí, ¿no? Entonces, yo también utilizo ese sistema, esa metodología, y mucho más también a personajes marginales. Personajes como el caso de Farid, que son marginales y que enfrentan este drama. Es un emblema de lo que enfrentan también muchísimas familias en nuestro país. Elisa. Bueno, voy a contar un poco la experiencia brevemente para que no me corte Paco. ¿Cómo llegó ese libro a mis manos? ¿No? Después de la feria de Iquitos, se acercó mi amigo Julio Bartra, que ahorita no está por motivo de salud, pero esté bien, y me dijo, quiero que leas este libro, y me entregó Farid. Me ha gustado mucho y quiero que me des tu opinión. Luego conversamos. Entonces en el avión yo comencé a leer Farid y se lee rápido. Yo lo terminé de leer en el vuelo. Y me quedé con un nudo en la garganta ante la impotencia de sentir que uno como ciudadano no puede hacer nada frente a esa injusticia, ¿no? Y disfrutar también el libro, respondiendo a la pregunta de Íbico también, por la riqueza de las técnicas literarias que presentaba. Lo del uso de la segunda persona ha sido un acierto total, porque vuelve al lector cómplice de la historia y también estás hablando de Farid, a pesar de que él ya no está en este contexto, pero se puede notar esa actitud carmínica, ese dolor del narrador y que también le transmites al lector. Y bueno, el uso de la crónica periodística mezclada con lo literario, que ha sido también utilizado por García Márquez, a mí me pareció genial, ¿no? Es una de tus técnicas muy bien logradas. Yo te felicito y te agradezco por regalarnos Farid. Gracias. Gracias. Gerald. Sí, Farid. Claro, recordé más que todo, más que a Gabriel García Márquez, a Sangre Fría de Capó. Me gustó, lo encontré, no buscaba similitud, sino que me llevó a esa relectura, ¿no?, de esa novela por la frialdad del tema. Pero también me llevó a un tema, ¿no? Bueno, como escritor siempre estoy buscando cosas, historias en los libros, en lo que veo, en lo que pasa. En un tema muy brutal, que para mí sigue siendo brutal, lo que pasó aquí en Iquitos hace algunos años. Claro, lo de Farid duele por lo que pasa, pero lo que a mí sí me chocó como escritor y como periodista, porque quise escribir una crónica sobre ese momento, eso es el caso del niño del versito. La madre involucrada en la muerte de su propio hijo, junto con los familiares, bajo un secuestro, bajo un chantaje del padre, donde un niño pierde la vida. Mi pregunta hacia Welmer es lo siguiente, como periodista, como escritor, ¿no? Él como periodista cree que el material de la muerte de un niño brutal, como el caso de Farid, debería ser siempre material literario. Y dos, ¿cree que la literatura amazónica falta todavía inaugurar este tipo de literatura para poder de alguna otra manera tocar sensibilidad, tocar conciencia en los amazónicos? Ya. Bueno, Truman Capote literalmente inaugura el género periodístico en la novela dentro de los aspectos de la realidad, porque Truman Capote siguió muy de cerca hasta el final. Parece que su obsesión era ver de que los ahorcaran, los mataran a estos asesinos, ¿no? Y bajo ese criterio, otros escritores también han seguido toda esa secuencia de estar dentro, al margen de la ficción, estar metido, incurso en la realidad. Él se fue a los penales, dialogó con los dos asesinos que mataron a esa familia ahí en los Estados Unidos, ¿no? Justamente porque estos se quisieron fugar por México. Entonces inaugura eso, y que han seguido otros autores justamente ese tipo de secuencias. Mira, José Rodríguez Siguas, que yo le admiro como crítico, como analista, hace buen tiempo
hace buen tiempo, él había publicado señalando de que en Loreto, y ubicaba Loreto, de que se seguía con el mismo ritintín, de que los chuyachaques, que las rodamulas, que las lamparillas, que los tulchis, que los bufeos colorados y todo eso, que se seguía mirando una Amazonía exótica para los foráneos, para los turistas y para que los propios loretanos, lo que era Loreto, se miraran en su mismo espejo y siguieran mirándose. Esos libros, decía Rodríguez Iguas, iban a los colegios, se difundían a los colegios y los profesores incitaban a que se siguiera en ese camino, recomendando a los estudiantes que leyeran ese tipo de cosas, ¿no? Un vuelco en eso, justamente lo da Serie Río Marañón, de Jaime Vázquez, da un vuelco a todo eso, ¿no? Yo he leído toda la serie de Río Marañón. Me gustó mucho el texto de Melissa, sobre todo me alegro de que esté sentadita ahí y que esté conversando conmigo, porque es una de las sobrevivientes del vuelo 204, que el año 2004, si no me equivoco, en el 2005 se estrelló muy cerca del aeropuerto de Pucallpa. Es una de las sobrevivientes y eso ha permitido de que ella siga en una carrera literaria que hasta hoy lo está dando con sus libros como la saga de Raquel. Sivas hablaba, anoche conversaba de que no se hacían trilogías en Iquitos, que algunos como Runril se han quedado en la segunda parte, algunos como Jaime Vázquez Izquierdo se había quedado en Cordero de Dios 1, Cordero de Dios 2, y otros, ¿no? Jorge Nájar, que hizo una especie de trilogía, El árbol de Sodoma, que él no lo tiene como novela, sino como secciones. Yo me alegro de eso, Melissa, realmente, que sigas escribiendo de esa manera, de esa forma, cambiando todos esos cánones tradicionales, trillados, que se siguen manejando en la Amazonía, porque es una opción totalmente distinta. Y me gustó mucho la crónica del vuelo 204, aparte de los otros textos vinculados a las muertes de la pandemia, ¿no? Y también el caso acá de Paco, ¿no? Días de Caucho y Oscuridad, que le da otro un vuelco a la conducta de Arana, ¿no? Y los otros temas que él maneja, y no lo conversamos. Yo estaba rogando que no ponga mi foto. Y efectivamente leíste mi pensamiento y no pusiste la foto ahí, ¿no? Es la respuesta. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Juanjo. Más que una pregunta es compartir en voz alta una reflexión para que hablemos. A mí, escuchándote, me estaba pensando en Ciudad Juárez, en México, estaba pensando en Huesos en el Desierto, de Sergio González, estaba pensando en 2666, de Bolaño, y estaba pensando en la coincidencia entre Loreto y México, toda la frontera, ¿no? En el sentido de eso, de ser frontera. Y estaba pensando en que allí las noches de alcohol y de droga llevan a secuestrar o contratar los servicios de una mujer o chaparla nomás ahí al paso en la calle, llevarla a no sé dónde, tenerla las noches que sean y botarla luego al desierto enterrada, directamente a la muerte. No se sabe ni cuántas mujeres, cuántos feminicidios hubo en Ciudad Juárez en los años 2000. Se dejó de hablar de ello después. Seguramente ahora sea algo que... Acá en Loreto, sin embargo, esas noches de juerga, de alcohol, creo que antes más, creo que en los 70, en los 80, en los 90, con el alcohol, con el narco, perdón, con el petróleo, con el dinero procedente del petróleo, con el movimiento de hombres por los diferentes lugares,
en la actividad petrolera o en la actividad narco o en la maderera, en el oro ahora. El resultado son embarazos. Cuando en el paro de Sara Murillo llegó Marisol Pérez Tello, fueron simbólicamente a abrir la puerta de la estación 1 que llevaba 3 meses cerrada, y llegó Saramuro, uno de los buenos, y le dijo: ministra, yo solo quiero pedirle que hable en Lima de 2 cosas: de que la a cambio de servicios y de los embarazos de los hijos del petróleo, de todas las jóvenes que quedan estigmatizadas junto a sus hijos, que han sido embarazadas por trabajadores del petróleo, y cuando se les reclama dicen: no, si no estuvo solo conmigo, si estuvo conmigo, con aquel. Entonces, la reflexión en voz alta finalmente es que ese morbo de las noticias que estabais mencionando, y que es muy cierto que nos despertamos cada mañana con cualquier crimen o cualquier bolso arranchado, cualquier cámara de seguridad, pero comparado con Colombia, con México, con Argentina, las víctimas son mucho menores. Pero el sentimiento de que vivimos en una ciudad sin ley, en un país sin ley, y un reclamo continuo a una respuesta por parte del Estado basado en la fuerza, que el ejército salga a las calles, que un ex general sea alcalde, sea presidente, etc. Entonces, si quisiera concretar esto en una pregunta a alguien con tu experiencia en el periodismo, en la narración de esos hechos luctuosos, no sé cómo se dice exactamente, ¿qué piensas tú, qué análisis harías tú de esa manera, si hay un interés detrás, por qué se comunica de esta manera? ¿Por qué se da tal protagonismo? Lo del morbo es mundial, Los crímenes en España, como se han comunicado, era vergonzoso. A mí me avergonzaba mi oficio cuando escuchaba sobre los crímenes de Alcácer o cualquier otro. Entonces, ¿por qué? Sería la pregunta. Bueno, Juan Jacobo Rousseau decía: el hombre nace libre y la sociedad lo corrompe. Entonces estamos inmersos, incursos dentro de esa sociedad. Y una sociedad en donde las personas interactúan de una u otra manera, ¿no? Y donde hay privilegiados y no privilegiados. Así como en España, así como en Francia, así como en Alemania, así como en Lima, hay colegios exclusivos de gente que sí tiene dinero para educar a sus hijos, e incluso algunos de ellos, con la plata de los peruanos, enviaron a estudiar a sus hijos a los Estados Unidos. También en el otro extremo, en la polarización de todo eso, está pues la gran clase marginal, está la gran clase periférica de los asentamientos humanos, los caseríos, que se sintió duramente en esta pandemia, porque en los colegios, desde inicial hasta superior, y se utilizó la tecnología de la virtualidad, que no fue debidamente utilizada en lugares, entonces no había acceso a todo eso, pero los privilegiados sí lo han tenido y lo siguen teniendo. Entonces, en el Perú se da eso, ¿no? Se da eso, y se sigue dando. Hay quienes tienen una sólida formación familiar, una sólida economía, que disfrutan totalmente de ello, y hay quienes en los conos, por ejemplo en Lima, que no tienen agua, que no tienen luz, que actualmente por el encarecimiento de los productos y todo lo demás, comen en ollas comunes, mujeres de 12 años,
metidas a la prostitución por las necesidades que existen. Y yo he conocido incluso en algunos burdeles donde he recorrido para hacer mi libro Libero a las Rumorosas, prostitutas embarazadas que no sabían ni quiénes eran el padre, ¿no? Entonces esa es la situación, y me remito a lo que decía pues Juan Jacobo Rousseau, ¿no? El hombre nace libre, la sociedad lo corrompe. Ok. A ver, y Vico y después la señora Atas. Adelante, Vico. Tengo la impresión de que la realidad, como decía García Márquez desde los años 60, la realidad muchas veces en Latinoamérica supera la ficción, ¿verdad? Y temo que estamos cayendo en eso, de que la realidad nos está envolviendo y nos está privando de disfrutar la ficción, que es el elemento fundamental de la literatura, sobre todo cuando se habla de narrativa, ¿verdad? Entonces, he escuchado con mucho detenimiento la mención a las fuentes, cómo recogiste las fuentes, cuántos periódicos tenías, las entrevistas que hiciste. Y en algún momento tú has dicho que tu libro no es de ficción, ¿verdad? Entonces, si presentamos una novela y decimos que la novela no es de ficción, me surge la inquietud, ¿no?, de saber cuál es el tratamiento literario que tú le has dado a este hecho para convertirlo en un producto literario. Claro. Hablé yo de que se hablaba de la ficción y de una corriente de la no ficción. Tú sabrás, Ívico, porque eres un investigador y conocedor, de que uno de los grandes periodistas que estuvo como en 12 revoluciones en África fue Kapuscinski. Y Kapuscinski escribió justamente sus libros dentro de ese concepto. Incluso Kapuscinski, cuando estuvo en México, lo tenía ahí a García Márquez, lo tenía a otros escritores mexicanos y otros, justamente hablando de ese tema, ¿no?, del manejo de la no ficción, que probablemente García Márquez lo retrata en Noticia de un secuestro vinculado a Pablo Escobar, o en el relato de un náufrago, ¿no? Entonces, ninguno de ellos ha escapado a esa realidad de los hechos tal como ocurrieron, sin llegar a ser historia, pero sí manejados como novela con los elementos literarios correspondientes. Llegó incluso a que, por ejemplo, Mario Vargas Llosa escribió La tía Julia, el escribidor. Algunos creen que el escribidor era él, y el escribidor no era él, el escribidor era otro, el que hacía los guiones de las radionovelas de aquella época, que tú también conoces, como de radio. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Julia Urquidi, que fue la mujer de Mario Vargas Llosa, basado en esa obra, La tía Julia, le respondió con una obra, lo que no dijo Varguitas, como si todo lo hubiera asumido que era realidad, exactamente la realidad, y que se rubrica ahí, salvo algunas cositas que pueden ser ficcionales, ¿no? Hablando del tema novelístico, porque en El pez en el agua, sí, Vargas Llosa sí asume un rol de narrar toda la parte de su vida literaria y la parte de su vida política. Bueno, por eso te preguntaba, ¿cuál es el tratamiento que tú rescatas como literario dentro de tu trabajo? Claro. ¿Cuál es el plus literario que tú agregas a ese relato no ficción? Me gustaría que leas el libro y después me preguntas. Bueno, es una invitación además para seguir comprando el libro también, que está en descuento. Acá gracias a Jaime. Señora, acá hay otra pregunta. Sí, al fondo. Sí. La pregunta le ha leído el libro. Adelante. Buenos días. Soy una bella lectora y ahí mi sobrino me prestó el libro para leer. Quedé impactada por la
señor, vivimos en un país con leyes, solamente que algunos no cumplen con las reglas, porque si no... Si no estaríamos en Camboya, de repente. ¿No? Pasa que hay leyes para todos. No, señor, estamos No en se Perú. hace diálogo. Entonces, permítame responderle con el mayor respeto. Por favor. Ya, entonces, sí vivimos en un Estado de Derecho, lo creo y lo defiendo a morir. Ahora, mi pregunta para el escritor acá es el siguiente. Bueno, no es literario, pero a mí se me ocurre. En algún momento que usted escribió, porque usted narró un hecho, que acá el doctor Íbico, a quien realmente le escuché recién la pregunta literaria, que creo que todos deberíamos hacer, pero no tenemos pues esas cualidades, ¿no? Pero yo me pregunto, usted, a los privilegiados, como usted dijo, y a otros estamos los no tan privilegiados como la aquí presente. De repente usted me puede responder eso, y si usted es ateo, no hay ningún problema, lo respeto. Gracias. Muy bien. Al margen de los credos, en un momento dado yo hablé de el mensaje cristiano, ¿no? En un momento he hablado de eso, ¿no? De la fraternidad, la solidaridad, del amor, y que las hermanas Barcia Bonifati justamente utilizaron esa frase de Francisco de Sales, todo por amor, nada por la fuerza. Dentro del libro, que lo has leído al libro, narro dos cosas. No quería hablar, yo quiero que lo lea para que Íbico Rojas me pregunte cuando lea el libro, pero como usted lo ha leído, entonces voy a recordar dos pasajes. El centro inicial de Farid era Amadeus. Y me remito un poco a Mozart, Amadeus Mozart, y esas palabras tan simples que dice ama a Dios, ¿no? De un extranjero que era un predicador y que llegó a ese pueblo y que... Ahí está la historia de otro niño que muere ahogado, ¿no? Es otra historia ahí. Está incursa ahí en la historia. Pero también hay una parte donde yo rubrico y respeto las creencias, por ejemplo, de la abuela. Cuando Farid desaparece y cuando se van a la comisaría y le dicen al policía, le dicen, no, esperen 24 horas para ver si es que aparece, porque así es, se van, están por un lado. Y finalmente pues aparece muerto, ¿no? Pero hay un toque reflexivo cuando digo que en el Amadeus ya no se practicaba ni utilizaba lo que sí se hacían en otros planteles, de tener en imágenes, en las paredes, el ángel de la guarda, porque siempre nos han hablado de que los niños tienen su ángel de la guarda. Entonces yo hablo justamente de eso, que en el Amadeus no habían esas imágenes del ángel de la guarda, porque el verdadero ángel de la guarda era la abuela de Farid. Y digo otra cosa más. El género periodístico, la novela, dentro de los aspectos de la realidad, porque Truman Capote siguió muy de cerca hasta el final. Parece que su obsesión era ver de que los ahorcaran, los mataran a estos asesinos, ¿no? Y bajo ese criterio, otros escritores también han seguido toda esa secuencia de estar dentro, al margen de la ficción, estar metido, incurso en la realidad. Él se fue a los penales, dialogó con los dos asesinos que mataron a esa familia ahí en los Estados Unidos, ¿no? Justamente porque estos se quisieron fugar por México. Entonces inaugura eso, y que han seguido otros autores justamente ese tipo de secuencias. Mira,
José Rodríguez Siguas, que yo le admiro como crítico, como analista, hace buen tiempo, él había publicado señalando de que en Loreto, y ubicaba Loreto, de que se seguía con el mismo retintín, de que los chuyachaquis, que las runamulas, que las lamparillas, que los tunchis, que los bufeos colorados y todo eso, que se seguía mirando una Amazonía exótica para los foráneos, para los turistas y para que los propios loretanos, porque ahora Loreto, se miraran en su mismo espejo y siguieran mirándose. Esos libros, decía Rodríguez Siguas, iban a los colegios, se difundían a los colegios y los profesores incitaban a que se siguiera en ese camino, recomendando a los estudiantes que leyeran ese tipo de cosas, ¿no? Un vuelco en eso, justamente lo da Serie Río Marañón, de Jaime Vázquez, da un vuelco a todo eso, ¿no? Yo he leído toda la serie Río Marañón, me gustó mucho el texto de Melissa, sobre todo me alegro de que esté sentadita ahí y que esté conversando conmigo, porque es una de las sobrevivientes del vuelo 204, que el año 2004, si no me equivoco, en el 2005 se estrelló muy cerca del aeropuerto de Pucallpa, ¿no? Es una de las sobrevivientes, y eso ha permitido de que ella siga en una carrera literaria que hasta hoy lo está dando con sus libros como la saga de Raquel. Siguas hablaba, anoche conversaba de que no se hacían trilogías en Iquitos, que algunos como Rumril se han quedado en la segunda parte, algunos como Jaime Vázquez Izquierdo se había quedado en Cordero de Dios 1, Cordero de Dios 2, y otros, ¿no? Jorge Nájar, que hizo una especie de trilogía, El Árbol de Sodoma, que él no lo tiene como novela, sino como secciones. Yo me alegro de eso, Melissa, realmente, que sigas escribiendo de esa manera, de esa forma, cambiando todos esos cánones tradicionales, trillados, que se siguen manejando en la Amazonía, porque es una opción totalmente distinta. Y me gustó mucho la crónica del vuelo 204, aparte de los otros textos vinculados a las muertes de la pandemia, ¿no? Y también el caso de Paco, ¿no? Días de Caucho y Oscuridad, que le da otro un vuelco a la conducta de Arana, ¿no? Y los otros temas que él maneja, incluso con los elementos míticos mágicos amazónicos, que no los nombra como tales, como bufeos o esto, como yacurunas, los da otra connotación, y eso me parece sumamente importante. En su libro Quebradura es la misma posición que tiene Miguel Donaire. Miguel Donaire asume eso, dice: ya estamos cansados de tunches y hechiceros. Yo no sé si se ha referido a mi amigo Roger Rumril, ¿no? Porque Roger Rumril, su primer libro de narrativa que publicó en 1983 fue Vidas Mágicas de Tunches y Hechiceros. Entonces, ya no estemos con eso, pues. Hay que ir de las márgenes, pero a centralizarse en una etapa que se sigue explorando, la etapa cauchera. Ok, bueno, y creo que esta ha sido una presentación muy fructífera, muy interesante. No sé si tienen algunas palabras antes de cerrar, Portela. ¿Algo para cerrar antes? ¿Agradecimientos? Precisamente, para cerrar, quiero dar un agradecimiento, y es que como nuevo escritor, dentro de esta nueva ola que, como menciona Welmer, está rompiendo cánones dentro de lo que nosotros teníamos concebido como lo que es literatura amazónica, dentro de lo que nosotros teníamos entendido de lo que es literatura amazónica, que nos habían enseñado desde infancias, desde nuestra etapa escolar. Ser parte de esta nueva ola
que humaniza más las historias de nuestra región, que se centra más en la persona que en lo místico, que usa lo místico como medio, que usa a lo externo como herramientas y que se centra en lo personal. Estoy muy agradecido de ser parte de todo esto y espero que continuemos con esta nueva literatura, con estas nuevas corrientes y con estas nuevas tendencias. Muchas gracias. Íbamos a cerrar, pero como esta es la presentación con mayor cantidad de preguntas, hay una última. Y ahora sí, cerrado. Última pregunta. ¿Qué sintió la familia, el entorno, de saber que era el mejor mortelero del Perú? Ojo, Chema Salcedo decía que a veces las mejores preguntas más estúpidas pueden ser las más buenas. Adelante, Wilmer. La calificación, ¿no?, que me está haciendo él, porque yo no sé qué pensaría la familia de el que escribió, por ejemplo, los cuentos eróticos, que es de Balzac, que está vinculado justamente a todo esto, ¿no? Balzac ironiza incluso en un momento dado cuando los curas, que se creían pues inmaculados y todo lo demás, llega una famosa prostituta a París y viene un sacerdote y quiere tener relaciones con ella, y de repente aparece un obispo y el obispo le desplaza, se esconde en un armario, y de repente viene un cardenal y el obispo también se va, porque eran las jerarquías, ¿no? Entonces, no sé qué diría la esposa de García Márquez cuando escribió Memorias de mis putas tristes, que fue, creo que, una de sus últimas producciones. No sé qué pensaría la esposa de Nabokov cuando escribió Lolita, esta adolescente de 12 años que convivía con una persona mayor. No sé qué pensaría la familia de Mempo Giardinelli cuando escribió Luna Caliente, no sé si lo habrás leído, Luna Caliente, y que trata justamente de un pata que le viola a una chiquita de 13 años, y que ese libro estaba autorizado en México, Colombia, Argentina y otros países para que sea leído desde el tercer año de secundaria, que lamentablemente acá hay una doble moral, una pacatería tremenda, que los profesores, si no son tunchis, si no son rudamulas, si no son lamparillas, no aceptan ese tipo de literatura. En el caso mío, yo escribí, con Juanjo de repente. Porque el mismo Fernando Ampuero, ¿no?, un amigo mío, Fernando Ampuero, él escribió Puta Linda. Puta Linda escribió Fernando Ampuero, ¿no? Entonces, no, tú me estás calificando, ¿no? Porque yo escribo en primera persona, y muchos de los personajes que están encarnados en primera persona han sido amigos míos. Algunos que están acá, pero no voy a decir su nombre. Soledad, por lo menos, Soledad. Está con lentes. Wilmer, ha sido un placer tenerte hoy día. Pues un aplauso por favor a Wilmer. Un aplauso también para Portela, que ha sido un gran presentador. Y creo que... No, ya no, para mí no. Gracias por todos sus comentarios, sus preguntas, su ánimo. Esto es justamente lo que se busca con estas diálogos, estas tertulias, enriquecer un poco el conocimiento, el debate, la construcción de estas nuevas formas de abordar la literatura amazónica, un poco lo que está haciendo Wilmer, también lo que están trabajando las nuevas generaciones como Portela, y creo yo que van a seguir mostrándose, motivándose, y justamente es interesante que seamos parte y en algunos casos testigos y protagonistas de este proceso.
Nos vemos entonces a las 7 de la noche con la presentación de Coco Shihan, de nuestro querido amigo Walter Lingán, con los comentarios de Welmer Cárdenas y de Patrick Pareja. Nos vemos a las 7. Gracias.